Nuestra Doc, claro. Hola, Mari. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Todo bien? Todo bien. Mira, te paso por acá. Ahí Pasa por acá, pero ¿sabes qué? Dame un segundito que tengo que contestar. Bueno, dale. mensajes. Mientras tanto, la Doc también va a tener Claro. una invitada en el día de hoy, que ahora me vas a contar de quién se trata. Espérame un rato, espérame. Hoy Estoy muy la ocupada Doc con el vino celular. Muy ocupada con el celular. Tengo que contestar ¿Querés que los prepare un mensajes. matecito mientras tanto? No, estamos actuando. No se asusten. No. ¿Qué pasa con Estamos el teléfono? actuando. ¿Qué pasa con el teléfono? ¿Viste qué pasa? ¿Querés decirle algo importante a alguien? No, después yo me olvido lo que te voy a decir, ¿no? Exactamente. Por eso trajimos esta temática que, si bien ahora estábamos actuando, nos pasa todo el tiempo y a cada rato. Sí. Cuando querés hablar con alguien, cuando estás en una reunión, en un evento familiar, la gente está con el celular. Me incluyo porque muchas veces me pasa, no voy a tirar la piedra a otro lado porque también a todos nos pasa porque se hizo un hábito en nuestras vidas. El celular o cuando estás con otras redes sociales. Y bueno, hoy quería traer esta temática para poder trabajar lo que es prevención, el acompañamiento a las familias con los nenes muy pequeñitos, a lo que llamamos uso problemático de las redes sociales. Pasa que vos, por ejemplo, agarrás cualquier red social, bueno, la más usada es Instagram. Decís, tengo un segundito en casa, me pongo a mirar. Exacto. Cuando te diste cuenta pasaron 15 minutos y ya estás llegando tarde a algún lado, porque yo digo, ¿por qué me pongo a mirar esto? Sí, en el baño, típico. En el baño es Antes típico. de bañarte, cuando vas al baño. Encima la gente que se cuelga en el baño con el teléfono tendría que haber un cartel que dice prohibido ingresar con teléfono. Sí, tal cual. Y cuando yo era pequeñita era el diario que se llevaban al baño. Pero bueno, feo hablar de este tema, pero es real, es muy real. Y nosotros que somos los adultos, somos el modelo vivo, siempre lo digo, somos el modelo vivo de los chicos. Sí. Si ellos lo ven en nosotros, para ellos va a ser algo normal. Viste que a veces cuando tenemos los pro también tenemos los contra. Y a veces decimos, a ver, me llevo el teléfono al baño. Perfecto, lo llevo porque es el más común que todos lo hacemos. Pero si estoy mirando Instagram al mismo tiempo, no estoy leyendo, no estoy encontrando una noticia, no estoy como también trabajando un poquito la cabeza y no estoy solamente ahí esperando. Bueno, mucha gente lo utiliza como para leer sacarse cosas de la cabeza y hacer como... A ver, un ratito está bien. Sí. El tema es cuando pasa a ser uso problemático. ¿De qué manera pasa a ser uso problemático? Cuando vos no podés dejar de hacer algo, no podés dejar de hacer eso que estás haciendo e interrumpe tu vida cotidiana. Entonces, hay algunos conceptos, como una especie de glosario que traje hoy, que tiene que ver, bueno, ahora se usa ese tipo de información para identificar qué le pasa a la persona. No para que uno lo vaya a atacar, sino para decir, bueno, te está pasando esto, ¿por qué no pensás que podés mejorar tu forma de relacionarte con las redes sociales? O si observamos esto en los chicos, sobre todo los adolescentes o preadolescentes que están el furor de las redes sociales. Y en la escuela me imagino que debe pasar también, más ahora que no se le prohíbe el uso de teléfonos en las escuelas. Sí, está regulado como en las escuelas, como según el criterio, depende cada jurisdicción, pero sí sé que está mucho más controlado, porque si no, un poco no se regula, puede pasar que con las compu lo mismo, te entran a cualquier página. Claro, incluso en las escuelas se utilizan filtros de redes sociales. Entonces, si el chico se conecta, por ejemplo, con el Wi-Fi de la escuela, no puede conectarse ni a Instagram ni a ninguna red social porque no está, o sea, como que tiene ese filtro, no entiendo muy bien cómo es, pero se hace. Ay, me encantó. Obviamente, si tiene datos, bueno, ahí ya no sé. Sí, ya con su celu no pero para no gastar tantos datos, los chicos usan el Wi-Fi de la escuela y ahí debería haber un filtro. Todas las escuelas deberían tener. Deberían tenerlo. Pero bueno, eso tendría que venir un experto en tecnología. Vamos a ver los conceptos. A ver. Uso problemático de redes sociales. Uno de los conceptos es el FUBIN o FABIN, así lo llaman, y tiene que ver con esto que hice recién, ¿no? Esto de el acto de ignorar a las personas en la vida real, que cuando vos estás hablando con alguien te dice, no te contesta. Nunca te pasó que alguien está mirando y no te contesta porque está tan concentrado. Por ahí le pasa también a los chicos cuando le querés contar algo a mamá o a papá. Están ahí metidos. Están como, después. Y los chicos también se frustran a veces. Que ni siquiera dicen el después. O sea, están tan concentrados en lo que están mirando. Por ahí él te quiere mostrar un juego, un juguete, igual lo que encontró. Y la mamá y el papá también lo hacen, incluso en momentos tal vez del almuerzo, de la cena. O el chico te quiere contar algo, o esto que decías vos, yo te lo quiero contar ahora. Claro. Y uno le dice, espera, ya termino. No, no es ahora, porque la necesidad y el vínculo es mucho más significativa que contestarle a la otra persona. Salvo que sea una emergencia, un llamado telefónico que están diciendo alguien está con algún problema de salud, todo lo demás puede esperar. Claro. ¿Sí?
Bien, y otro de los conceptos es la tecnoferencia, que eso tiene que ver, bueno, mucho, incluso después de la pandemia se exacerbó mucho el uso de las conferencias o videollamadas. A mí todavía me sigue pasando esto de, te voy a ver, decime dónde te encuentro. Claro. Y te dice, no, lo hacemos virtual. Incluso por ahí, en algunas veces en reuniones o cuando yo quiero conocer a alguien que no lo conozco, una persona importante a nivel profesional, me ha pasado que me dicen, no, por videollamada, y yo me quedo con las ganas de verla. Eso también es bastante culpa de la pandemia, porque nos acostumbramos mucho al Zoom, al Meet, y es como que ya una charla, capaz en un barcito con un café, ya es como pérdida de tiempo para muchos. En general, obviamente es mucho más rápido, no tenés que estar saliendo de tu casa, no tenés que estar vistiéndote, todo es mucho más rápido y es más efectivo cuando es algo que debe ser corto, pero es esto lo que se pierde, el valor del encuentro, el valor de las relaciones sociales. Lo vincular es verse a la cara, mirarse a los ojos, conversar. Leer cómo está la otra persona, esto que tiene que ver con, bueno, cómo entendemos cómo está la otra persona. Ni hablar con una persona de tu familia o un amigo, que no es lo mismo hacer una videollamada. Que la lejos y no los veas siempre, pero si no, hay gente por ahí que vive a cuadras y hacen videollamadas. Sí. Y voy a decir, pero ¿por qué no te haces una escapada? Tomate el subte. Sí, tomate el subte que funcione, la estación que funcione, pero realmente cuando no hay otra alternativa, por supuesto, la videollamada. Pero hay gente que está todo el tiempo haciendo videollamadas y no tiene momentos de corte. ¿Sí? Eso es cuando se empieza como a convertir esto en esta tecnoferencia o como algo que termina siendo como una especie de adicción. ¿Sí? Otros términos que son, bueno, también asociados a lo que sería el acoso en redes sociales, que tampoco está tan bueno. Eso sucede, sabemos que sucede, ¿sí? Y tiene que ver con el famoso grooming, que es cuando, bueno, un menor accede a una red social y tiene encuentros con adultos, a veces encubiertos, a veces disfrazados de otras personas de su edad. Lamentablemente eso sucede y tenemos que controlar qué está pasando, por eso existen los controles parentales a nivel tecnológico. Los padres podemos acceder al celular o a la tablet o a la computadora de nuestros hijos, existen esos controles parentales, incluso debería ser un requisito para que un niño use un celular. Exactamente. ¿Sí? Además, deberían las redes sociales también los chicos dar la contraseña a los padres. Sí, debería ser un requisito. La otra vez miraba también justamente en una publicación de una mamá que hace mucha como comunicación y contenido sobre cómo trabajar este tema, y ella le había hecho firmar, mostraba todo el contrato que le había hecho firmar a su hijo cuando le entregaba por primera vez su celular, y entre ellos decía, siempre estaré al tanto de tu contraseña, te vas a enojar por esto, pero esto es por tu bien. O sea, todo un contrato como una hoja escrita sobre todas las condiciones que tenía que tener que ver con ese celular. Exactamente. Pero bueno, igualmente esto puede suceder. A veces los chicos juegan a videos online, videojuegos online. Ahí también ingresan adultos. Y sucede, hay hasta películas que están hechas en bases reales, donde hasta la comunicación y la manera de escribir es de la misma edad en la cual vos te estás relacionando. Y ahora con la inteligencia artificial más. Y sos una persona grande que está del otro lado y después, bueno, si vienen secuestros y demás. Por eso mismo hay que estar muy atentos, acompañarlos, preguntar, ver si hay cambios de conducta, ¿sí? Todo eso. Bueno, después hay otro concepto que es el sexting, que tiene que ver con el enviar fotos, videos de contenido explícito, ¿sí? Inadecuado desde el celular o desde otro dispositivo. Eso también a veces sucede entre los adolescentes, que lo toman como un juego, como algo que quizás es gracioso, es divertido, y termina siendo muy grave porque esa persona que queda expuesta empieza a sufrir acoso, ciberacoso, amenazas, exposición en realidad, una exposición que lo pone de una manera muy vulnerable, y eso hace que, bueno, que una persona pueda sufrir mucho y si hay a veces una desregulación emocional muy grande, y muchas personas, estoy hablando de personas jóvenes, adolescentes, que no tienen la madurez suficiente quizás para sobrellevar esa temática, terminan con algunas, bueno, por suerte no son casos muy repetidos, pero sí existen, de suicidios o de autolesiones, porque lo que les produce es una impotencia tan grande que como no lo pueden manejar, no lo pueden a veces comunicar, se autolesionan o se autodestruyen porque no pueden llegar a manejar el tema. Se quedan tan expuestos que... También vienen a través de los engaños. Bueno, hace mucho unas noticias a través de agencias de modelos, tanto de acá de Buenos Aires como de Rosario, a las adolescentes entre 14 y 18 años. Empezaban primero pidiéndoles fotos en malla, después ropa interior, y cuando empezaban a darse cuenta era cada vez más.
Claro. Y así es como empieza el juego, porque juegan todo con la psicología de la persona. Claro, y con el sueño de las chicas. Eso te iba a decir, con el proyecto de vida, por eso siempre el adulto tiene que acompañar al menor de edad, siempre en todo lo que va sucediendo en la vida de ese chico. Y sí, a veces se enoja porque te dicen, ay, ¿por qué? Yo ya soy grande. No, sí, sos grande para esto, pero para esto no. Tenés que... está el adulto para regular y te va a aconsejar y te va a acompañar, ¿sí? Bueno, el ciberacoso o el ciberbullying es un poco otro concepto que también es bastante común. Ahora se está trabajando mucho, por suerte, en las escuelas, en todo lo que es prevención del ciberbullying, sobre todo lo que es el juego, las plataformas de videojuegos. Y eso a veces pasa cuando incluso grupos de chicos, que es más parecido a lo que quizás pasaba cuando no existía la tecnología, que eran las famosas pandillas o las patotas, ¿no? Que te atacaban en la calle o te molestaban en la calle, te hostigaban en la calle. Bueno, ahora pasó al área virtual. ¿Sí? Eso existen bueno, grupos de chicos que se dedican a molestar a algún chico o a una chica. Lamentablemente es algo que existe y hay que trabajarlo y que hay que prevenirlo. ¿Sí? Trabajarlo desde chiquitos y sobre todo en la escuela, que es un lugar donde está bueno, antes se hacían los grupos en Facebook, que te ponían nombre y apellido para los que volvían a... Tal, nombre y apellido, todos se iban uniendo y empezaba el escrache. Y ahí lo escrachaban. Bueno, a eso se le dice doxing, que es el otro concepto, que es cuando el hostigamiento que está sufriendo la persona se hace público. Claro. Horrible, horrible, porque es peor, porque ahí ya se te va de las manos, ¿sí? Porque no lo ve todo el mundo. Entonces ya ahí es como, bueno, a veces sucede con famosos o con gente del ambiente de televisión que quedan expuestos quizás por alguna noticia o alguna situación personal, pero bueno, son adultos. El problema es cuando son más chicos que no saben cómo manejarlo. Y el problema es cuando menores se lo hacen quizás a otro menor o a otro compañerito y tampoco en ese caso la justicia te ayuda. En ese caso te dicen, no, anda a hablar con los padres, son todos menores, quizás lo hacen porque no lo entienden, lo hacen porque es un juego, porque uno se lanzó y el otro lo sigue. Entonces, lamentablemente, como papá de un niño que sufre eso, no tenés ayuda. No. Por eso, bueno, la escuela, el equipo de orientación, todos los profesionales, psicólogos, docentes, acompañar a las familias cuando descubren algo, cuando esa familia viene a pedir ayuda. ¿Sí? Y vamos a ver otro concepto que también lo solemos hacer, que es algo muy dañino. Yo lo hablé muchas veces en este programa con respecto a lo que es la calidad y la salud cognitiva, esto de dormirse mirando el celular, que es algo que hacemos todos, me incluyo también, porque a mí muchas veces me pasa que me tiento porque estoy acostada y digo, bueno, no voy a prender la tele porque lo voy a poner a ver algo, miro un ratito el celular. Eso es terrible para el cerebro, porque el celular lo que tiene es que tiene una luz artificial que hace que tu cerebro no termine de entender si es de día o de noche. Entonces no genera melatonina, entonces no te puedes dormir y terminás teniendo insomnio, terminás durmiendo de una manera inadecuada. Te despertás a medianoche con el video que te pusiste a mirar. A veces te quedas Empezó 4 o 5 veces. Claro. Y a eso se le llama bumping. Mira. Es como que estás escondido. Bueno, si buscas en internet te van a aparecer fotos de chicos tapados con la sábana mirando el celular escondido. Me encanta. Recuerdo que mi hija lo hacía, que a veces yo le decía, ¿estás mirando el celular? No, estaba tapada hasta acá, mirando el celular de noche hasta largas horas, porque no te das cuenta y se te pasa la hora, ¿sí? Bueno, eso regularlo, fijarse que ese celular quede lejos del chico cuando se va a dormir y no confiemos en que lo dejó, sino vayamos a regular que eso suceda. Lo tenés que llevar a tu pieza porque si no mamá duerme y sabes cómo se paran los chicos. Que quede lejos, que después no se quieren levantar, ¿sí? Y bueno, y el otro que también nos pasa, porque nomás si alguna vez te olvidaste el celular en tu casa, ¿no volviste corriendo a buscarlo? Ay, sí, chicos, yo sin celu no trabajo. No trabajás, pero bueno, igual. Antes, ¿cómo hacíamos? No teníamos celular. Hoy en día creo que me puedo olvidar hasta la cartera, pero no el teléfono. Claro, el teléfono no podés. Está junto, claro, forma parte de tu cuerpo. Bueno, a todos nos pasa, lamentablemente es así, le dicen nomofobia, este miedo o la ansiedad irracional de estar cerca del celular. Lo tenés que tener al lado, arriba, encima. Pero si te lo llevas, se fuiste de tu casa y no lo tenés, o se te acabó la batería, es como tremendo. Bueno, eso nos pasa cada vez más. El tema es que hay gente que realmente... Hay una película, no sé si la viste la película, de Adrián Suárez.
Uy. No recuerdo el nombre, pero es Lo vamos a buscar. espectacular porque tiene que ver con que él es tan obsesionado con el celular que se termina separando de la esposa, Sí, problemas con el trabajo. Bueno, es muy, muy clásica en todas estas temáticas que tratamos hoy. Así que se las recomiendo porque te muestra todo lo que... Y termina yendo a un grupo de autoayuda. Bueno, todo muy, muy, obviamente, dramatizado, pero muy real. Sí, obvio que son reales los casos. Sí. Bueno, ¿qué se puede hacer para que esto pueda prevenirse cuando estamos sobre todo con nenes muy chiquititos? Una de las cosas es menos de 3 años, 0 pantallas. 0 pantallas es todo. Me encanta que vuelvan otra vez las tizas, Sí, los dibujar, libritos de colores para pintar, libritos. unir, rompecabezas, todos los juegos. Exacto, pero 0 pantallas es 0, quiere decir nada. Redes sociales ni hablar, por supuesto un niño de menos de 3 años no sabe manejar redes sociales, pero tampoco ver videitos y eso no. Si alguna vez quiere ver un rato la tele, por supuesto, una vez cada tanto está bien, pero no puede ser el único juego que tenga un niño y está recomendado por la Sociedad Argentina de Pediatría. A nivel mundial también hay un montón de consensos sobre esta temática, sobre todo porque se observa que el lenguaje de los niños se compromete cuando hay tanta pantalla. Y aparte de que nacen hasta los 3 años les llama la atención todo. Hay que explorar el mundo. Entonces no tienen tiempo para aburrirse que decir, vamos a un restaurante y tenés que darle el teléfono, que es lo más común que vemos todos los niños. Muy común. Me pone muy nerviosa ver un bebé en un cochecito en la calle en vez de mirar la calle, que tiene que mirar las plantas, los árboles, el sol, cualquier cosa, los animalitos, los perritos que pasan por al lado, no está mirando el celular. Esa es culpa de los adultos. Sí. Lo mismo pasa con las redes sociales. Niños menores de 10 años, y yo te diría que si se puede un poco más, mejor, no redes sociales, bajo ningún punto de vista, y regular, esto que decía, ¿no? Poner controles parentales y tratar de compartir más cosas con ellos. Si nosotros tratamos de compartir más tiempo de calidad con los chicos, no van a necesitar tanto el uso de la tecnología. El problema por ahí te lo pueden llegar a pedir porque en la escuela un compañerito la tiene, entonces no quieren ser nunca de menos. No, más o menos, bueno, entre los 10 y 12 años empiezan a pedir el celular, es bastante típico. Aislarlo de la sociedad no lo podemos hacer, pero lo regulamos y le ponemos tiempo de uso. Si decís, bueno, va al colegio, vuelve a casa, tenés tanto tiempo para usar, cada familia determinará cuánto es. Igual te digo que a lo mejor esta señora que hizo lo del contrato con el niño lo hizo como un juego, pero está buenísimo para implementarlo. Bueno. A ver, me venís a pedir el celu, bueno, con esto, todos los... Sí, y lo mismo en el cuidado, porque son tan costosos que en ese contrato decía, si el celular se pierde, porque te va a pasar, le dice la mamá, se te va a perder, se te va a mojar. No hay otro. Vas a tener que saber que no va a haber otro inmediatamente. Vas a tener que ganártelo, le dice. Me encanta. Es muy lindo ese contrato y muy real de lo que nos pasa y nos ha pasado en la vida a los que tenemos hijos en esta edad. Así que, nada, pedir ayuda. Si uno no sabe, consulten, pidan ayuda, que siempre va a haber un profesional que los va a orientar. Muy bien, Doc. Vamos a seguir, vamos a más. Tenemos una invitada que va a hablar de una temática muy interesante. Es Constanza Solina, va a venir en un ratito. Ella es especialista en todo lo que es ciencia, tecnología, ingeniería, matemática, cómo trabajarlo con nenes chiquititos. Aunque no lo creas, la ingeniería se puede trabajar. Me encantó, Muy así interesante. que ahora, ¿sabes qué, Doc? Nos vamos a hacer una pequeña pausa, pero que del otro lado se queden porque hay mucho más. Viva la vida.